El caso fue tema de conversación para todos, desde maestros de Nuevo Laredo hasta agrónomos de campo en la frontera con Tamaulipas. Fue una de las desapariciones más inquietantes de 1939. Extraña, aterradora en su ilógico silencio, se convirtió gradualmente en una de esas historias que se susurran incluso décadas después. Se trataba de una pareja de viajeros que habían desaparecido 3 años antes, en 1936, durante una expedición científica y botánica a la frontera con Texas. Sus nombres, Tiberio Cervantes e Icelina Monteiro, no se mencionaron en ningún informe político ni criminal. Eran científicos autodidactas, investigadores de flora y fauna raras, partidarios del naturalismo, que mucho antes de su desaparición solo habían despertado interés en estrechos círculos científicos. Nadie sabía que 13 años después su destino se convertiría en el tema central de docenas de sesiones policiales a puerta cerrada e interminables protocolos con las palabras inexplicable, irreconstruible y material psicológicamente desestabilizador. La desaparición ocurrió en la Reserva Natural Los Llanos, una zona escasamente poblada y de difícil acceso entre el estado mexicano de Tamaulipas y el sur de Texas. La región se consideraba prácticamente virgen en la década de 1930, con una red de senderos, vegetación densa y, por una extraña coincidencia, una gran cantidad de recintos temporales para animales. Oficialmente, la pareja se había propuesto documentar la biolocalización de especies raras que solo se encuentran en este corredor climático: el tapir pigmeo, el oso hormiguero y, sobre todo, el árbol Calicina ultor, tan raro que solo se habían registrado 6 especímenes en todo el continente antes de ese momento. Uno de esos especímenes fue hallado posteriormente en el mismo jardín que la pareja planeaba visitar en julio de 1936. El contacto con ellos cesó casi inmediatamente después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Su último rastro registrado fue un telegrama enviado desde el pueblo de Sierra Nueva, en el que Tiberio reportaba asombrosos ejemplares de fauna silvestre y un extraño silencio en el bosque. Después de eso, nada. Ni cartas, ni notas, ni cuerpo, ni rastro. Solo una ansiedad olvidada, que en aquellos años se atribuía a que los viajeros solían perderse, sobre todo en zonas tan agrestes y subdesarrolladas. Pero todo cambió el 11 de abril de 1949. Un jardinero de un centro botánico privado en la zona de San Juanito, mientras examinaba el lecho de un arroyo poco profundo tras las inundaciones estacionales, miró hacia arriba por accidente, y en la copa de ese mismo Calicina ultor notó extraños fragmentos blancos. Un gendarme llamado al lugar confirmó: se trataba de restos humanos. 2 esqueletos, desprovistos de vida y de elementos, estaban firmemente atados a la enorme bifurcación de un árbol, a una altura de unos 6 metros, apretados, como si alguien los hubiera envuelto metódicamente y con esfuerzo, con una áspera banda de cuero que atravesaba los hombros y la pelvis. Uno de los esqueletos, presumiblemente una mujer, estaba privado de las falanges de los dedos de ambas manos. La dificultad residió en que el Calicina ultor, que se encontraba en el centro botánico, fue trasplantado oficialmente en 1942, 7 años después de su desaparición. Procedía directamente de la zona donde habían desaparecido Tiberio e Icelina. El registro del transporte del árbol se conservó en los archivos de una fundación privada perteneciente a la familia Ballestero, patrocinadora de la investigación botánica en la década de 1930. El árbol, a juzgar por los documentos, creció a 1 kilómetro de la supuesta parada de la expedición de Cervantes y Monteiro. Sin embargo, nadie detectó restos ni rastros durante el trasplante. Y durante todos los años que el árbol permaneció en el jardín, su copa no fue podada.
¿Cómo acabaron los esqueletos en la cima del raro árbol más de una década después? Es una pregunta que siempre ha figurado en los informes como una coincidencia inexplicable. La investigación comenzó de inmediato. Los registros de archivo revelaron matices extraños, coincidencias e inconsistencias una tras otra. Los hechos comenzaron a acumularse como piedras pesadas en un saco que parecía imposible de cargar, pero también imposible de tirar. Y esto era solo el principio. Desde los primeros días de la investigación, la pregunta clave no fue solo quién lo hizo, sino también cuándo se hizo. Los restos descubiertos desconcertaron incluso a los expertos forenses más experimentados. Los huesos no estaban simplemente deshidratados y limpios por el tiempo. Parecían haber sido expuestos a altas temperaturas sin carbonizarse. Ninguno de los expertos que participaron en el examen pudo determinar el origen de este proceso, sobre todo considerando que la copa del árbol a la que estaban sujetos los cuerpos permanecía intacta. No había señales de fuego, ni daños en la corteza, ni quemaduras solares en las hojas. Al mismo tiempo, se añadieron al expediente del caso una serie de registros de archivo hallados en la colección privada del meteorólogo Ernesto Bustamante. Uno de sus diarios, fechado en julio de 1936, exactamente una semana después de la supuesta fecha de su desaparición, contiene una breve anotación. De nuevo un destello sobre los llanos, una especie de hundimiento en el cielo. El aire es seco. Los árboles no se mueven, pero el zumbido es como el del viento de un motor. Los animales se congelaron y a los 3 minutos huyeron. Ninguno de los informes meteorológicos de la época registró algo parecido en la zona de la reserva. De hecho, ese día, según los informes de la Estación Meteorológica de Victoria, el cielo estaba despejado y el viento era moderado. No hubo tormentas ni perturbaciones magnéticas. Sin embargo, casi 2 semanas después de la supuesta desaparición de la pareja, las autoridades locales recibieron una extraña llamada anónima. El hombre, hablando en un español confuso con un marcado acento de Oriente Medio, afirmó que los buscadores habían profundizado demasiado y que un árbol no olvida. La llamada no quedó documentada, salvo en las notas personales del ex policía Alejandro Puente, quien dijo no haberle dado importancia en ese momento. Años después, tras su muerte, se encontró un cuaderno con las notas entre sus pertenencias. Al mismo tiempo, se inició una inspección de los objetos encontrados cerca de las raíces del árbol. Entre los numerosos restos inútiles, trozos de papel de regalo, huesos de pequeños animales, vainas de semillas carbonizadas, se encontró un objeto que despertó gran interés, unos prismáticos intactos y, según los expertos, prácticamente intactos por el paso del tiempo. En el cristal se encontraron las huellas dactilares de una mujer. El aparato pertenecía a Icelina Monteiro. Su descripción, número e incluso un rasguño en el cuerpo coincidían con los datos de su diario de 1935. Pero eso no era lo extraño. El dispositivo era completamente inoperante. La óptica interior había sido sustituida por un sistema de pequeñas lentes que apuntaban hacia adentro. El observador no veía la lejanía acercándose, sino un embudo tenue y oscuro que se perdía en un espacio informe. Uno de los investigadores, el inspector Paz Morales, dijo que el dispositivo causaba dolores de cabeza y la sensación de que alguien te observaba desde dentro. La tensión psicológica entre los investigadores comenzó a aumentar. 2 de ellos se negaron a seguir participando, alegando que les costaba dormir después de visitar el jardín. Uno de ellos, el sargento Gómez, empezó a sufrir episodios regulares de sonambulismo. Según su esposa, se levantaba por la noche, susurraba «no hay raíces» y se quedaba inmóvil junto a la ventana hasta el amanecer.
Mientras tanto, han surgido nuevos detalles de la ruta de la expedición. En el pueblo de Álamos, a 50 kilómetros de la reserva, un pastor local recordó haber visto a 2 visitantes en julio de 1936, un hombre y una mujer con un burro cargado. Afirmó que la mujer miraba constantemente hacia arriba, no al cielo, sino a las copas de los árboles, como si algo la llamara. Dijo: estas palabras quedaron registradas en el diario de campo de un agente de policía, pero no se incluyeron en el expediente final, supuestamente debido a la falta de pruebas y a la baja fiabilidad de la fuente. Todo esto suscitó cada vez más preguntas. ¿Por qué los binoculares no estaban solo cerca del árbol, sino bajo sus raíces? ¿Cómo pudo un objeto perteneciente a una mujer desaparecida en 1936 acabar en las raíces de un árbol trasplantado en 1942? ¿Por qué el dispositivo era físicamente inoperante, pero causaba alucinaciones perturbadoras? Y lo más importante, si los cuerpos fueron atados al árbol después de ser replantado, ¿quién lo hizo y por qué? ¿Y cómo pasó desapercibido? La investigación se acercaba al punto en que ya no había hechos, sino conjeturas. Y fue en esta etapa que apareció un nombre en los documentos de archivo que nunca antes se había mencionado. Se trataba de un tal Mariano Abrego, guardabosques despedido en 1943. Su expediente figuraba en la sección de «Sin clasificar». Cuando intentaron encontrarlo, resultó que un hombre con ese nombre nunca había recibido salario, pero había dejado un objeto extraño en el puesto de guarda, una caja de madera, cerrada por dentro. Nada indicaba que la vieja caseta de vigilancia al borde del jardín, abandonada desde hacía tiempo y cubierta de hiedra, se convertiría en el centro de una nueva fase de la investigación. No había luz, ni muebles, ni objetos dentro, salvo uno, una caja de madera cerrada por dentro. Por una rendija de la tapa, alguien había deslizado una tira de papel en la caja, donde estaba escrito con carboncillo: «Las raíces oyen, aunque tú calles». Al abrir la caja, se encontraron en su interior objetos que desafiaban la lógica simple. El primero de ellos era un manojo de semillas secas, de origen desconocido, cada una del tamaño de una uña, recubiertas de una densa cáscara parecida a un hueso. Los biólogos confirmaron posteriormente que ningún árbol conocido produce tales estructuras. No reaccionaban a la humedad ni germinaban, pero al colocarlas en una habitación oscura, comenzaron a temblar ligeramente. El movimiento era apenas perceptible, pero regular, con la frecuencia de un pulso humano. A continuación, un manojo de llaves. Ninguna encajaba en las cerraduras del jardín, las dependencias ni las habitaciones laterales, pero una de ellas encajaba perfectamente en un viejo buzón que se alzaba en el terreno donde antes había un compartimento de incubación para plantas raras. La caja había sido sellada con soldadura hacía tiempo, pero al abrirla, encontraron una breve nota escrita a máquina: «No abrir si se oye respiración». Mientras tanto, comenzaron a ocurrir acontecimientos en el lugar donde se encontraba la antigua caseta de vigilancia, que los investigadores comenzaron a grabar con reticencia. Las cámaras de vigilancia instaladas posteriormente en los árboles registraron 3 episodios nocturnos. Durante 7 segundos, toda la vegetación del encuadre pareció desenfocarse, no por un fallo técnico, sino como si se produjera un breve desplazamiento espacial. Todos los objetos permanecieron en su lugar, pero los contornos de las plantas parecían duplicarse 1 milímetro a un lado y luego regresar. No había viento. Al mismo tiempo, emergió la figura de Mariano Abrego. Según registros fragmentarios encontrados en el registro de empleados de la Fundación Ballestero, figuraba como supervisor independiente del campo experimental. Faltaban las fechas de su contratación y despido,
pero en el informe de 1943 su nombre aparecía con la anotación «resistente a influencias, no hace preguntas, no duerme en la casa». Sus huellas lo llevaron al campamento de antiguos trabajadores de San Bartolo. Uno de los ancianos, que había sido ayudante de jardinero, dijo que Mariano era de esas personas que no miran a los ojos. Aseguró que el guardia supuestamente no dormía en la casa, sino en la tierra. Cavó un dormitorio y se acostó con la cara contra las raíces del árbol más cercano. Cuando le preguntaron por qué, respondió: para recordar cómo suena el silencio. Mientras tanto, el cuerpo del forense que trabajó con los restos fue hallado en una habitación de hotel en Mérida. La autopsia determinó que se había asfixiado durante la noche, pero sin motivo aparente. No hubo asfixia ni obstrucción de las vías respiratorias, solo extrañas abrasiones en el interior de los labios, como si hubiera intentado retener algo. En la almohada se encontraron restos de follaje que no se encontraban en la zona. Las hojas eran pequeñas, mates, con un desagradable olor metálico. Ante este panorama, Manuel Treviño, investigador capitalino, afirmó que Calycina ultor, el árbol al que se ataron los restos, podría ser una de las llamadas especie reactiva, un tipo raro de bioforma capaz de interactuar con el entorno conductual. Según su hipótesis, el árbol no solo crecía, sino que registraba y recordaba los movimientos a su alrededor. Esta suposición se consideraba previamente inaceptable, incluso en la comunidad pseudocientífica, pero Treviño insistió en que el árbol reacciona ante una persona si ésta piensa en él. Para confirmar o refutar la hipótesis, se realizaron varias pruebas. A diferentes horas del día, se colocaron cerca del árbol objetos que producían sonido: un metrónomo, una caja de música, un generador de frecuencia. En cada caso, las cámaras registraron una ligera tensión en las hojas del árbol, como si se congelaran al exponerse a un ritmo determinado. Esto fue especialmente pronunciado a una frecuencia de 28 hercios, inaudible para los humanos, pero que, según los investigadores, la piel percibe como vibración. Mientras los peritos discutían entre las pertenencias personales de Iselin, finalmente encontraron algo que podría arrojar luz sobre el estado interior de la pareja desaparecida: un delgado cuaderno lleno de anotaciones a lápiz. No contenía texto, solo líneas con frases idénticas, repetidas decenas de veces. El árbol te está observando si estás durmiendo. No puedes quedarte de espaldas. Donde hay sombra, allí ya estuvo. Cada línea estaba escrita con distinta presión y profundidad, como si se hubiera escrito con un miedo creciente. La última entrada estaba rodeada 4 veces. No digas lo que viste. El árbol recuerda las palabras. Cada página olía a savia de árbol húmeda, a pesar de que el cuaderno había estado en una caja seca durante 13 años. A estas alturas, ninguno de los investigadores se reía ya. Con el paso de los días, la investigación se parecía cada vez menos al análisis de un crimen y más a un intento de descifrar la lógica ajena. Todo lo que rodeaba al árbol comenzó a mostrar anomalías, como si el espacio a su alrededor se engrosara. El primero en hablar al respecto fue el ingeniero Jorge Maldonado, especialista en acústica, contratado para analizar las grabaciones del metrónomo. Afirmó que al reproducir las grabaciones lentamente desde un sensor de vibración colocado en el suelo, se oían sonidos similares al habla, literalmente. Un susurro bajo y ronco, sin lenguaje, pero con una entonación de prohibición. Un análisis de las grabaciones realizado en el Instituto Puebla confirmó que los sonidos sí tenían un patrón cercano a la voz humana, pero con frecuencias por debajo del umbral auditivo. Esto llevó al equipo a iniciar observaciones nocturnas, y fue entonces cuando ocurrió el incidente, tras lo cual la investigación estuvo a punto de detenerse.
Alrededor de las 3 de la madrugada del 17 de octubre, uno de los vigilantes nocturnos, Ramiro Tenda, se quedó en silencio. Lo encontraron a la mañana siguiente, sentado al pie de un árbol, con la mirada perdida y las uñas deshilachadas. Había permanecido en silencio durante más de un día y no había respondido ni a las palabras ni al tacto. Cuando finalmente habló, lo primero que dijo fue: no había oscuridad, había expectación. Más tarde afirmó que, estando de guardia, había visto al árbol cambiar la posición de sus ramas 2 veces, a pesar de que no había viento. Estaba seguro, estaba escuchando, pero fingiendo dormir. Al mismo tiempo, se encontró en el archivo de la Fundación Ballestero el plano de una dependencia que previamente se había declarado perdida. Se trataba de un bloque rectangular de hormigón, al que los documentos denominaban Unidad de Investigación 3B. Curiosamente, ninguna de las fotos mostraba esta edificación, ninguno de los jardineros conocía su existencia, y las imágenes satelitales de la década de 1940 solo mostraban una sombra en el sector derecho, plano, sin detalles arquitectónicos. Al comenzar las excavaciones, descubrieron una habitación completamente sellada, sin ventanas ni ventilación. Solo había 2 cosas dentro: un taburete de madera y un enorme libro encuadernado en cuero sobre el suelo de hormigón. Nadie que entrara al edificio podía permanecer dentro más de 6 minutos. Todos se quejaban de una fuerte presión en los oídos, una sensación de presencia detrás de ellos, y dolores de cabeza que aparecían instantáneamente, como si alguien hubiera cambiado bruscamente el ambiente a su alrededor. El libro fue recuperado más tarde con un manipulador. Estaba vacío, 600 páginas, sin una sola inscripción, pero todas las hojas desprendían un olor a humedad, similar al del cuaderno de Iselin. Lo más extraño era que el papel vibraba ligeramente al tocarlo, como si estuviera sincronizado remotamente con el latido del corazón de quien lo sostenía. Uno de los investigadores, el doctor Martínez, dejó el libro en el laboratorio durante la noche. Por la mañana, no acudió al trabajo. Lo encontraron en su propia casa, de pie contra la pared, mirando hacia un rincón, con docenas de frases idénticas escritas. No dejes tu espalda vacía. Mientras tanto, las plantas del jardín parecían cambiar de comportamiento. Las hojas del tercio inferior del árbol calicina comenzaron a doblarse hacia adentro, como si las tocara una fuerza desconocida. Las grabaciones fotográficas confirmaron que las ramas cambiaban de orientación de forma irregular, pero siempre hacia el observador. Y una noche, la cámara grabó cómo aparecieron puntos de luz que parecían ojos en las copas de los árboles. Aparecieron durante exactamente 6 segundos y luego desaparecieron sin dejar rastro. Fue entonces cuando uno de los empleados, un técnico llamado Luis Uscanga, trajo un objeto extraño a la sede. Afirmó haberlo encontrado en lo profundo de la tierra, bajo las raíces de un viejo eucalipto, a 30 metros del árbol principal. Era un fragmento de mandíbula con una moneda incrustada en el hueso. La moneda era mexicana, de 1910, pero en su reverso, en lugar del escudo nacional, estaba impresa la silueta de un árbol sin hojas, con ramas curvas, y con la inscripción: el que ve, pierde sombra. A partir de ese momento, la mayoría de los involucrados en la investigación comenzaron a negarse a participar, y los que permanecieron, según uno de ellos, ya no dormían bien. Cada mañana en el jardín comenzaba con ansiedad. Los empleados llegaban en silencio, evitando mirar el árbol, como si su copa fuera algo más que un conjunto de ramas. Uno de los trabajadores, Tiburcio Salvatierra, se marchó inesperadamente, dejando solo una breve nota en la pizarra de la entrada. Ya sabe que lo entiendo. Nadie lo volvió a ver. Esa misma mañana, en la parte suroeste del yacimiento, bajo una pequeña colina con madroños, la cuchara de la excavadora tocó algo duro.
Al principio pensaron que era una raíz, luego hormigón. En realidad resultó ser un sarcófago, no de piedra, sino de una aleación compacta de fibras de madera, tan densa que las herramientas de corte resbalaban. Dentro, vacío, y solo en la pared interior de la tapa había una frase grabada en latín: Non audit lucem sed te, no oye la luz, solo a ti. Mientras los científicos intentaban averiguar quién y cuándo pudo haber construido semejante estructura, comenzaron a aparecer anomalías en el perímetro del jardín. Dispositivos electrónicos registraban puntos ciegos, zonas donde la señal desaparecía repentinamente. Las brújulas giraban sin parar y las grabaciones de las cámaras se interrumpían por fragmentos idénticos. 3 segundos de oscuridad total, luego un clic agudo y una imagen distorsionada, como a través del agua. Una de estas grabaciones contenía accidentalmente un fragmento de una silueta, una figura inmóvil en lo profundo del jardín, con las manos apretadas a los costados y el rostro completamente oculto por la sombra de las ramas. La sombra no coincidía con la hora del día y no se movía, ni siquiera cuando el viento mecía los árboles. Mientras tanto, los psicólogos que intentaron trabajar con Ramiro Tenda llegaron a una conclusión inesperada. Ya no reconocía su reflejo. Veía en el espejo lo que había detrás de él. En los dibujos que hacía a lápiz solo había árboles, enormes, curvos, con huecos vacíos y raíces alargadas que se extendían hacia los lados como dedos. En todas las imágenes, entre las ramas, se adivinaban ojos redondos, sin pupilas, en diferentes lugares. La última señal de alarma provino del geólogo Carlos Villagrán, quien estudió las capas de suelo bajo el árbol. Según él, se descubrió una segunda raíz en las profundidades, que no descendía como en los árboles comunes, sino que se extendía horizontalmente a una profundidad de 3 metros. La raíz era tan grande que desplazó una capa de caliza, pero lo más importante es que se encontraron vértebras humanas incrustadas en la madera. Esa misma noche, Villagrán desapareció. Sus cosas quedaron en el laboratorio. Su cuaderno quedó abierto en la última página, donde solo había una línea. No cavé profundo. Él excavó. Tras ello, la investigación se cerró oficialmente. Se confiscaron los archivos y se acordonó el jardín. Los informes llevaban la etiqueta circunstancias biológicas y meteorológicas inciertas, y solo una copia, marcada como circulación interna, contenía la siguiente nota en tinta roja: Calicina ultor. La observación es inútil. Ya está dentro del observador.